literatura, escritura, entre escritura y psicología. ¡Ay, madre mía! Yo, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, para el capítulo de hoy quería hablar de creación de personajes. Se suele siempre hablar de que hay personajes planos y personajes redondos, ¿no? El plano es aquel que no evoluciona y el personaje redondo es aquel que tiene una evolución. Y claro, yo entre más he estado ahondando en la divulgación sobre escritura, he visto que existen como dos tipos. Un personaje que evoluciona, y se habla de la evolución del personaje y de la involución del personaje. Bueno, la evolución del personaje sería positiva y la involución negativa. Pero también me planteaba si un personaje puede estancarse. Esto de verdad que no lo sé porque no lo he visto mucho, no es lo más frecuente. Pero claro, yo entonces me empecé a preguntar, oye, pero esto que ocurre en la literatura también ocurre en las personas desde un punto de vista psicológico. Y se lo planteé a Elena. ¿Existe la evolución y la involución y el estancamiento? Vale, es que te quería pintar en el Paint para ver si me ayudas a explicarlo. ¿Cómo se explica en psicología, ¿vale? ¿Cómo es un proceso? Porque, y esto se explica, ¿no? Porque se tiende a creer que cuando nos metemos dentro de un proceso terapéutico, porque pues a lo mejor tenemos unos objetivos que no conseguimos cumplir y queremos trabajar en ellos, ¿no? Y entonces cuando vayamos trabajándolos nos encontraremos mejor y cuando los consigamos, pues ya estaremos bien, ¿no? Y entonces el estar bien ya es como el punto máximo donde podemos llegar. O a lo mejor podemos llegar a un punto todavía más alto, pero que nunca bajaremos, o sea, que nunca podremos volver a bajar, ¿no? Es decir, empezamos, si nos lo imaginamos como una línea recta ascendente hacia arriba, nos imaginamos que estamos muy abajo, ¿no? Cuando llegamos a terapia, porque nos encontramos mal, o hay malestar, o hay sufrimiento, y entonces empezamos a trabajar y nos vamos sintiendo mejor y nuestra tendencia es creer que iremos cada vez mejor, ¿no? Y hacia arriba. Y que la línea y el proceso no será eso, una línea ascendente hacia arriba, pero no se trata de eso, ¿no? Porque si pensamos un poco más, si reflexionamos un poco más, es más como una espiral. Bueno, tú lo que quieres decir es como que hay un momento en la que evoluciona y un momento en la que involuciona, ¿no? En la que va hacia Exacto, arriba y hacia abajo y que eso se va repitiendo en el tiempo. exacto. Mira, ¿ves esta imagen? Vale, tú cuando empiezas un proceso terapéutico, tú como que vas creciendo, ¿no? Vas trabajando, consiguiendo recursos, vas sintiéndote mejor y entonces se puede llegar a ver como una línea ascendente hacia arriba, obviamente, ¿no? Porque puedes llegar a conseguir tus objetivos y puedes estar hacia arriba muy bien, ¿no? Evolucionas, que se dice en literatura, pero puede haber una recaída y entonces hacia abajo, ¿no? ¿Y la recaída por qué? Pues porque hay momentos en los que nos podemos encontrar peor, nuestros recursos ya no nos sirven como antes, el contexto también nos puede poner en situaciones más difíciles donde a lo mejor necesitamos otros recursos que todavía no tenemos y necesitamos aprender de nuevos o simplemente recuperar los que ya teníamos, ¿no? Y entonces necesitamos no volver a empezar porque hemos aprendido cosas, pero sí un poco, pues, ¿no? Volver como a esa línea ascendente otra vez, hacia arriba, evoluciono, involuciono. Sería como evoluciono, involuciono, 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 ¿no? Esa espiral, que no es una espiral, no sé cómo se llama esta onda, no es una espiral, es como una, no sé cómo se llama. Que para mí sí, es que es verdad que no es una espiral, pero no me sale tampoco a mí el nombre. La que gente que nos vea en YouTube podrá verlo, pero sí, sí, Sí. la gente que solo nos A mí escuche, pues no sé me cómo. recuerda como a la montaña rusa. Un poco exacto, un poco eso. Y ¿No? además esto nunca para, porque si tú piensas cómo es tu vida en general,
¿no? Siempre hay momentos y los días también son un poco así, ¿no? Un poco los procesos siempre son un poco así y eso es un poco mi respuesta que puedo darte. Vale, te voy a poner un ejemplo a ver si lo he entendido bien. Entonces, un personaje que evoluciona sería aquel que consigue sus objetivos, tanto que vence el conflicto, su conflicto que puede ser tanto interno como externo. Eso sería un personaje que está evolucionando, porque habíamos dicho que la evolución siempre es positiva. Entonces está yendo a mejor. Sobre todo que aprende recursos, que tiene estrategias, ¿no? Para que cuando se le pone un conflicto delante puede sacar esas estrategias, esos recursos para enfrentarse al conflicto, ¿no? Estrategias que a lo mejor antes no tenía y ha aprendido. Vale. Por Y en ejemplo, el caso, la asertividad sería una estrategia. Una persona que a lo mejor se le da mal comunicarse, ¿no? Pues aprender a comunicarse es una estrategia, aprender estrategias de comunicación, ¿no? Recursos para comunicarse mejor. Y entonces se le pone un conflicto, yo qué sé, que tiene que tener una conversación con su jefe, ¿no? Y entonces el poderla afrontar con recursos de comunicación, pues eso sería evolucionar, ¿no? sí, claro, también no es solo que avance en sus objetivos, sino que también aprenda. La involución sería negativa, entonces un personaje que cada vez está en estado de ánimo peor, físicamente está peor y realiza acciones moralmente más cuestionables, estaría involucionando. Me refiero a personajes que son más antagónicos, villanos, que tienen que tomar decisiones, yo qué sé, robar, asesinar, no sé. ¿Se puede decir que ahí el personaje está involucionando o no? Bueno, es que lo que has dicho yo no he visto que sea lo... A ver, no lo sé. Es que claro, a mí en literatura a lo mejor me cuesta, pero lo que tú has dicho yo no creo que sea lo contrario a la evolución, ¿no? Vale, Porque, por ejemplo, pasarlo mal no tiene que ver con involucionar en el sentido terapéutico. Es decir, yo puedo estar en un proceso de estar aprendiendo recursos y eso no significa que yo tenga momentos de, emocionales de malestar. ¿Vale? El malestar puede estar presente tanto en el proceso hacia arriba como en el que va hacia abajo, porque las emociones están ahí siempre. Es decir, no tiene nada que ver en ese sentido. claro. Yo lo que quiero ver es cómo, qué es lo que se entiende de la psicología por evolución e involución y si coincide con los términos de la literatura y ver si nos puede ayudar saber estos conceptos de psicología y poder aplicarlos en la escritura. Por eso te hago esta pregunta, ¿no? Si un personaje, pues, a lo mejor puede evolucionar en negativo, que no sería involución. Claro, pero por ejemplo, una evolución en negativo es que haga cosas moralmente cuestionables. ¿Cuestionables para quién? Es decir, para mí, ¿no? O para un proceso terapéutico, una recaída sería cuando una persona ha trabajado unos recursos que no tenía, ¿no? Y ha conseguido ponerlos en marcha. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la asertividad. Una persona que le costaba muchísimo el tema de las relaciones sociales, ¿no? Y el tema de relacionarse con las personas, ¿no? Y ha trabajado muchísimo pues recursos para la comunicación, por ejemplo, y la comunicación asertiva sobre todo. ¿Sí? Y ha conseguido ponerlos en marcha y ha conseguido establecer contacto con personas, contacto además saludable y por lo que sea llega a un punto, ¿no? de su vida en el que se siente, ha pasado algo, se siente peor o no es capaz de conectar con esos recursos y entonces vuelve un poco a la dinámica de relaciones que tenía antes de empezar esa evolución. Le cuesta más establecer contacto social y las relaciones que establece son menos saludables, esos recursos
de comunicación asertiva no están tan presentes, no sabe cómo usarlos, es como que se le ha olvidado un poco esas estrategias que había aprendido. No es Vale, desaprender del todo, pero es como que se te han olvidado, es como que no consigues encontrarlas en la mochila. Eso sería involucionar en un proceso terapéutico. Y estamos hablando de algo como, no voy a decir más sencillo porque a veces es muy complicado el tema social, pero a lo mejor, si te pongo otro ejemplo, podríamos estar hablando de sanar una herida, del pasado, ¿vale? Y entonces, a lo mejor me entiendes mejor. no, yo creo que en realidad no hay como una correspondencia entre la evolución y la involución en la psicología, en la literatura, ¿no? Porque claro, si tú, en un proceso terapéutico, según lo que tú has dicho y yo he entendido, la evolución es aprender esas herramientas, la involución es como olvidarlas o no tener acceso a ellas en ese momento. Y yo lo que me refería con una evolución del personaje, una involución, es evolución en positivo, involución en negativo, y también hay una correspondencia con cómo se encuentra el personaje emocionalmente, que cada vez va bajando más y las acciones que va realizando son decisiones cuestionables a nivel moral y también a nivel del propio personaje, que realiza acciones que no quiere hacer, pero tiene que hacerlas, Sí, que elige peores parejas, que no elige los trabajos más acertados, que hace cosas que van en contra. claro, pero todo eso son consecuencias también de no tener recursos, ¿sabes? Mm, Yo creo que a lo mejor sí que estamos hablando un poco de lo mismo, mm, ¿no? Porque es un poco, al final, cómo se ve reflejado en una persona, ujú. ¿no? Esa involución en un proceso terapéutico. Pues pues en eso, en que a lo mejor elijo peor a mis parejas o no soy capaz de encontrar una, ¿no? Me rodeo de gente que no me hace bien, o Los hábitos exacto, también son peor. hábitos más Vale, vale. tóxicos, decisiones morales cuestionables. Claro, es que ahí ya, claro, yo entiendo que en literatura hay mucha libertad para hablar de eso. En Sí, psicología no hay tanta libertad para cuestionar, depende de qué, ya. pero no se cuestionan las decisiones, simplemente se cuestiona más el proceso, ¿no? Vale. Pues entonces sí, hay una relación. Podemos decir que está, claro, sí, es verdad que un terapeuta no juzga al paciente, pero la moralidad varía mucho de persona a persona, ¿no? Y de sus valores. Y yo entiendo que en la psicología no es tanto, pues está mal, no puedes hacer esto, sino dar herramientas al paciente para que se pueda gestionar. Ujú. Yo creo que Otra al pregunta. final, perdón, antes de seguir, yo creo que al final la clave es si todas tus acciones te reportan bienestar o te reportan sufrimiento, ¿no? Y entonces ahí sí que podemos ver si tú estás actuando, ¿no? Y tienes recursos para alcanzar ese bienestar, ¿no? O sin embargo, todo lo que haces en realidad va un poco en contra tuyo y en contra de tu bienestar. Y Vale. entonces ahí pues es un poco complicado porque hay gente que lo ve más o lo ve menos. No, yo eh, he hecho esto, pero en realidad me siento bien haciéndolo, pero a la larga ya lo vamos a ver si te sientes bien o no. ¿No? Pero lo que he dicho de las emociones antes, tú puedes tener un día triste o puedes tener un día frustrante y eso no quiere decir que no estés en un proceso de ir hacia arriba, ¿no? Ya, ya. No sé, es que me refiero más bien a estos personajes que hacen cosas que son realmente un poco más fuertes, ¿no? Pues, yo qué sé, si envenenas a alguien, a cosas, yo qué sé, más fuertes, no sé.
estos personajes, pienso en Juego de Tronos, que ocurren cosas pues hay asesinatos constantemente y cosas muy fuertes. O sea, a nivel de creación del personaje, ¿estamos hablando que hay una evolución o hay una involución? Claro, pero es que eso, yo sé que es muy fuerte hablar de eso, pero eso en la vida real no pasaría, porque si tú envenenas a alguien, seguramente dentro en esa historia hay un montón de cosas, hay un montón de temas que tratar que seguramente están dentro de esos objetivos, dentro de esos recursos que te faltan. Es decir, en una historia real, de la vida real, ¿no? Hay muchas cosas que están ahí que son desadaptativas, que hay que conseguir adaptar a la vida real, ¿no? A tu contexto. Y entonces seguramente sí que estás en ese proceso de abajo, pero si tú has creado todo un contexto literario en el que esa persona eh, ha envenenado a alguien, pero se siente bien, es decir, se siente bien, pero está lleno de recursos y sabe exactamente por qué ha hecho eso. Es decir, yo he leído a personajes así y no tienen por qué estar en un proceso involutivo. Cuestiónate tú si la moralidad, pero es una cosa tuya que creas que envenenar a alguien está mal, pero si esa persona no lo cree, ¿no? Si además no se siente, no le está afectando, o no lo va a afectar a largo plazo, no va a ser algo que le reporte sufrimiento, no está dentro de una historia suya que tenga que ver con su pasado, con heridas emocionales. Entonces, ¿por qué tiene que ser evolución de personaje? ¿Este tipo de cosas es algo negativo de por sí? No, Mm, yo me refería a un personaje que ha envenenado a otro, pero él cada vez se siente peor. O claro, sea, entonces sí. entonces sí, ¿ves? Es que yo quería Ah, saber si había una correlación en psicología del tema de la evolución, la involución, si existe, y ver si hasta qué punto. Y por eso esta conversación me pareció súper interesante, porque claro, yo no sabía si tú me estabas entendiendo, si yo te estaba entendiendo a ti. Y al final hemos llegado a la conclusión de que sí, de que claro, claro, no, o sea, si un personaje se siente bien, evidentemente, con lo que está haciendo, y está incluso, a ver, claro, es que ya nos metemos un poco en un terreno pantanoso, ¿no? Pero se toma la justicia por su mano, vamos a decir, y todo esto le reporta un bienestar, pues entonces estaríamos hablando de evolución de personaje, pero si el personaje cada vez está peor, está metido en una espiral, pero de coger hábitos más tóxicos, de remordimientos, entonces es una involución. claro, claro. Ya Por eso he está. dicho yo que la clave en realidad es ver si a largo plazo eso te va a reportar, ¿no? un bienestar o un sufrimiento. Perfecto. Estoy muy contenta. La última pregunta que yo te quiero hacer es si una persona puede quedarse estancada. Al margen de la evolución a la involución, quedarse en estancamiento. Te pongo un ejemplo. Pienso en estas personas que a lo mejor pues tienen un trabajo, pero tienen una vida pues sedentaria y no salen de ahí, de su zona de confort. Pues no sé, su vida gira en torno a hábitos más de ver series, películas, videojuegos. Es un ejemplo, ¿eh? No estoy criticando esto, sino se puede hablar de ahí de un estancamiento. A ver, yo creo que sí. Eh, yo creo que depende mucho del tiempo, ¿no? Es decir, es que el tiempo es un tema también que es como que se tiene que tener mucho en cuenta en un proceso. Porque, es decir, para mí un estancamiento sería, tú puedes sentirte en un punto en el que estás sufriendo y no estás haciendo nada, ¿no? Para trabajar eso, ¿no? Ahí hay muchos matices, ¿vale? Porque ponerte a hacer algo para trabajar tu sufrimiento muchas veces es muy complicado, pero hay muchos ritmos, es decir, cada cuerpo tiene su ritmo. Entonces, no es tanto, es que has tardado 10 años en superar un duelo, es válido. Es complejo.
Voy a poner a lo mejor un ejemplo de lo que he visto en un libro, en el que hay una protagonista que se muda a otro pueblo, ella es traductora, conoce a un hombre y tiene una relación que no es violenta con él, pero es un poco conflictiva, en el sentido que ella le produce conflicto, y están un poco como para adelante, para detrás, ¿sabes? Y se queda ahí. ¿Podríamos hablar ahí de estancamiento? Tendrías que leer la novela a lo mejor para descubrirlo. No lo sé. ¿Sabes? No sé si te Claro, podría responder esta pregunta. Es que, ¿sabes qué pasa? sí, sí. Que es que el tema del... Es que no sé si... En realidad no sé qué responder porque es que el estancamiento en un cuerpo... Es que no me lo puedo imaginar, ¿sabes? Porque un cuerpo está todo el tiempo procesando emociones, ¿sabes? Vale. Te voy a Quizá. poner un ejemplo para que entiendas lo que yo entiendo por estancamiento, ¿no? Es más como un estancamiento en la vida, que no tienes objetivos, que tu vida, pues no tienes aspiraciones a llegar a más en el trabajo, no consigues una pareja a pesar de que esto es tu deseo y no vas hacia eso, no sales, no tienes una voluntad por salir, sino que te quedas más bien dentro. Y a lo mejor no te hace feliz, pero a lo mejor darte cuenta de que no te hace feliz te cuesta un poco más de tiempo que a otra persona, ¿no? O a lo mejor sí que te has dado cuenta, pero ponerte en marcha pues te cuesta pues el tiempo que te cueste, el que necesites. Ese tiempo también es respetable. Yo por mi parte no tengo nada más que decir porque muchas de mis preguntas creo que están resueltas. Yo sí que tengo una pregunta. En literatura se considera que hay personajes planos y redondos. Planos son los que no tienen evolución, de verdad. Esto existe, es decir, tú puedes escribir una obra y considerar que vas a meter un personaje plano. ¿O esto solo es Bueno, para secundarios? claro, es lo que te iba a decir, que suele ser más bien para secundarios. Estaban, pues yo qué sé, los amigos del protagonista que lo están acompañando, a lo mejor no tienen una evolución tan fuerte como el propio protagonista, también pues habría que ver la obra en sí en contexto, yo qué sé, decir que yo qué sé, que en Harry Potter Hermione y Ron no evolucionan nada, pues no es eso, ¿sabes? Aunque sean secundarios, también pues tienen su camino, su proceso. Ya el hecho de tener que tomar decisiones, que aprender, que enfrentarse a sus propios conflictos, pues eso ya es una evolución del personaje, por pequeña que sea, no tiene que ser abismal, ¿no? Y yo qué sé, luego hay otros personajes que realmente ya está como que su personaje ya está como evolucionado, no sé, siempre se pone como el ejemplo de Legolas, que él es muy bueno tirando flechas, pero realmente desde la primera hora a la tercera cambia algo el personaje. No me he leído los libros. Sí, yo tampoco, pero Ah, recordando las películas, ¿sabes qué pasa? Que la creación de personajes de Tolkien no es tan fuerte, ujú. pero que poner un ejemplo de un personaje que sea plano, yo creo que la tendencia, antes sí que se hacía más lo de poner personajes planos, pero la tendencia actual es más a crear personajes redondos y a que se le da mucha importancia a la psicología de los personajes, cosas que hace yo creo que 20 años no era tanto o tan fuerte. Bueno, digo 20 por decir una cantidad, ¿no? Sobre todo yo creo que también por el auge de la propia psicología, que antes no tenía, que ha evolucionado mucho la psicología y también eso se ve pues en la actualidad. La generación millennial es una de las generaciones que más habla de la importancia de la salud mental y eso también se traduce en toda la obra artística, porque al final es una manifestación del ser humano. Y no es solo que se hable, es que se saben más cosas, ¿no? Es más fácil. Porque la propia psicología ha evolucionado. Pero yo creo que sí existen, o sea, estamos hablando de personajes que no tienen pues o sea, los personajes planos sí existen, se siguen utilizando y sería como un personaje, es que no hay tiempo de evolucionarlo, ¿no? Porque es un personaje que está, pues yo qué sé, un personaje que aparece en un momento muy concreto para una función, pues no va a tener el seguimiento que van a tener los protagonistas, ¿no? Claro, pero no para protagonistas. Es decir, un protagonista no puede ser plano, entiendo. Ay, esto es un debate interesante. No sé, ¿Indiana Jones evoluciona? Otra cosa es que existan, pero ¿a ti te parece que deberían existir? Es mi pregunta. Bueno, pero tú sí has visto Indiana Jones. ¿Evoluciona?
No, que Es no la que he visto. yo no lo recuerdo que tenga una evolución fuerte. Él simplemente se dedica, es una película maravillosa de aventura, pero él simplemente se dedica a ir buscando reliquias y ya está. Pero es que realmente evolución, propiamente caracterización de personajes, evolución de personajes, trabajo de personajes, no es una historia que destaque por eso. Entonces sí que es un personaje, pues más bien plano arquetípico que cumple la función. De seguir una trama interesante. De seguir una trama interesante. Lo más interesante es lo que le sucede a Indiana Jones. ¿Y esto te Luego, parece? Y esto, y ahora mi pregunta es, ¿tu opinión personal? mi opinión personal acerca de esto es que yo creo que siempre son más interesantes los redondos, ya tengan una evolución o una involución, simplemente porque considero que mi opinión personal es que la historia es en gran medida el protagonista, los personajes y lo que tú quieras hacer con ellos y lo que ellos también quieren hacer con ellos mismos. Que los personajes también tienen vida propia para muchos escritores. Entonces, claro, es mi opinión personal, realmente, según mi idea del arte, de la literatura y de lo que yo quiero hacer como escritora. Según todo esto, considero que los personajes redondos son más interesantes.